Muchos padres de familia me han llamado a preguntar sobre los síntomas del COVID-19 y realmente pueden estar confundidos porque tenemos durante todo el año procesos gripales, algunos casos de influenza y alergias también. Entonces, realmente mucho padre de familia puede estar pensando en este momento que su hijo o ellos tienen un COVID-19. Veamos entonces cuáles son los síntomas importantes en uno, en otro y en otro caso para que ustedes tengan unos criterios un poquito más definidos para que sospechen cuándo puede ser grave y pedir ayuda o cuándo quedarse en casa. En términos generales, ante la duda, es mejor quedarse en casa. Es mejor quedarse en casa, no exponerse a los servicios de urgencias porque allá hay multitudes y pueden haber otras infecciones mucho más graves en estos momentos que pueden complicar la situación. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19 y los síntomas de la influenza, resfriado común y alergias? Los tres síntomas importantes del COVID-19 son tos, fiebre, dificultad para respirar, especialmente en el paciente que se vaya a complicar. Pero todos estos síntomas pueden tener cierta flexibilidad. No siempre es así. Por ejemplo, la tos puede ser en algún momento mucho más importante en el influenza, pero en el paciente que se va a complicar del COVID-19, lógicamente que la tos debe ser intensa. En el resfriado común, por lo general, la tos no es tan intensa. En las alergias no tiene por qué haber una tos intensa, excepto que haya una crisis de asma. Por lo general, la tos en los pacientes alérgicos es esporádica, es eventual, suele coincidir en la mañana, en la noche o en los periodos de frío. La fiebre es común en el COVID-19, en el influenza también, eventualmente en el resfriado común y no tendría por qué realmente en las alergias a menos que simultáneamente haya un resfriado común. La dificultad para respirar en el paciente que se va a complicar de COVID-19 obviamente que es importante. En el influenza a veces sí lo puede dar, sí. Aquí pues dice que es rara, pero en el paciente que se va a complicar de COVID-19 o en el de influenza puede haber una dificultad para respirar, sobre todo si de fondo hay una base alérgica o una base asmática. En el resfriado común no hay dificultad respiratoria pulmonar, sí la puede haber nasal, con congestión nasal y que se le tapa la nariz, de manera especial en los niños que tienen problemas de adenoides o que roncan o que tienen rinitis con picazón y congestión nasal. En las alergias, por supuesto, que tiende a ser crónico y de manera ya con historial viejo de congestión nasal con el frío o en las mañanas o en la noche. El dolor del cuerpo es frecuente en el COVID-19, en el influenza es mucho más, en el resfriado también puede haber, en las alergias no tiene por qué haberlo. Los dolores de cabeza también son relativamente frecuentes en el COVID-19, es muy frecuente en el influenza, a veces en el resfriado común y no tiene por qué haber dolores de cabeza en el niño alérgico o en el adulto alérgico, excepto cuando hay una rinosinusitis crónica, o sea, una rinitis o rinosinusitis crónica que se congestiona, a veces le pica, que se mantiene tapada su nariz, que no puede respirar, que siente flema en su garganta. Estos pacientes pueden tener dolores de cabeza muy frecuentes y se relaciona también con el frío en las mañanas y en la noche y mejora en la medida que transcurre el día. La fatiga suelen ser comunes en el COVID-19 y en el influenza. En el resfriado a veces y en las alergias tal vez un poquito de ansiedad, ¿sí? Y depresión, no propiamente una fatiga, excepto que los síntomas sean importantes. Los dolores de garganta son relativamente frecuentes en el COVID-19, en el influenza también. En el resfriado común son muy frecuentes los dolores de garganta. Precisamente en Cali en este momento hay muchos casos de resfriados comunes con dolores de garganta. Esos no son COVID-19. En las alergias no tiene por qué doler la garganta, excepto si su alergia está activa. Claro, hay faringitis alérgica y entonces algunas veces duele la garganta. Diarrea no tan frecuente en el COVID-19, un poco más en el influenza, en el resfriado común es raro, en las alergias no tiene por qué haber. Moqueo nasal puede haber en el COVID-19, en el influenza sí, en el resfriado común se congestiona mucho la nariz, en las alergias cuando están activas las alergias. Y es temporal y con antecedentes crónicos. Estornudo es muy frecuente en las alergias y en el resfriado común. Puede haberlo en el COVID-19, en el influenza también a veces. El lagrimeo. Aquí dice que no, en esta bibliografía,
Pero puede haber conjuntivitis en el COVID-19 con lagrimeo, claro que sí. Lo mismo que en el influenza, lo mismo que en el resfriado común. Y sobre todo si de fondo hay una base alérgica. El niño o el adulto alérgico suelen tener lagrimeos y también, como el estornudo y la picazón de la nariz y la congestión, suelen relacionarse en la mañana o con el frío, pero mejoran en la medida que transcurre el día. Con esta información, estimados padres de familia, espero que tengan un concepto un poquito más claro de los síntomas para que ustedes puedan diferenciar si alguno de los miembros de su familia tiene estos síntomas. Los síntomas graves son tos, fiebre y dificultad respiratoria cuando se van a complicar, pero veremos que eso no son términos absolutos. Por ejemplo, prácticamente en 100 pacientes que tuvieron neumonía, miremos los porcentajes exactos. Edad promedio 55 años, miren que no fue ni los adultos mayores ni tampoco los jóvenes o los niños. 50% tenían enfermedades crónicas tipo hipertensión, diabetes, asma, obesidad. Las manifestaciones clínicas de fiebre fueron 83%, o sea que no todos los pacientes con COVID-19 tienen fiebre, ni tampoco todos tienen tos. Obviamente que cuando ya se están complicando con neumonía y con procesos graves, probablemente todos terminen con fiebre y con tos. Dificultad para respirar, el 30% de los pacientes, sobre todo al principio. Después sí se complican, claro que sí. Dolor muscular 11%, pero parece que este porcentaje está relativamente bajo. Confusión 9%, dolor de cabeza 8%, dolor de garganta 5%, rinorrea, o sea, moqueo nasal 4%, dolor en el pecho 2%, diarrea 2%, náuseas y vómitos 1%. Como ustedes pueden darse cuenta, estimados padres de familia, no son cifras exactas, tienen cierta flexibilidad y ante cualquier duda, estimados padres de familia, quédense en casa. No salgan porque afuera puede ser más peligroso.